De nuevo a todos, estoy aquí con un nuevo vídeo para responder a muchísimas preguntas que nos hacéis continuamente sobre el tema del agua, cuándo se debe beber agua, cuándo no, cuándo es perjudicial, cuándo es beneficioso. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo para que podamos aclarar un poco la información porque hay mucha información contradictoria. Yo voy a recurrir a una frase que es como muy típica, que se ha utilizado muchísimo, sobre todo en la medicina oriental, que es mastica tus líquidos y licúa tus sólidos. O sea, esta frase se considera la base de la salud, por eso se utiliza muchísimo en toda la medicina oriental. Que la masticación es lo más importante para nuestra salud, ya que es la parte importantísima de la digestión, tanto en el caso de la comida como en el caso de la bebida. O sea, la masticación es una base, una parte primordial de la digestión. Esto es importantísimo. Beber el alimento significa simplemente que debemos masticar hasta que cualquier sólido se vuelva casi o prácticamente líquido en nuestra boca y lo podamos tragar como si se tratara de una bebida. Ese es el nivel de masticación bueno para la salud, óptimo. Este concepto, cuando se aplica a la bebida, como la bebida ya es un líquido, hay que masticarlo como si se volviera sólido. ¿Qué significa? Esto significa que hay que mezclarlo mucho con la saliva, porque es la saliva la que tiene las enzimas para reconvertir todas las sustancias que lleven esos líquidos, porque aunque sea simple agua, el agua lleva minerales. Y hay que mezclarlos con la saliva para que se puedan digerir, porque si no, no se digieren. Entonces, la forma de la predigestión es que empieza ya a descomponerse la comida en pedazos más pequeños a través de la masticación, y cuanto más pequeños sean esos pedazos, más facilitaremos el trabajo del estómago, porque la saliva, la estimulación permanente de la saliva es la que produce las enzimas digestivas que van a potenciar los jugos gástricos de la digestión. O sea, si no tenemos enzimas suficientes, los jugos gástricos no están estimulados y la digestión no se produce correctamente, con lo cual los nutrientes no los vamos a aprovechar. Ese es el punto importante. Cuando masticamos el alimento y lo trituramos y lo ensalivamos, como dije, se predigiere. ¿Por qué sucede esto? Porque en la boca tenemos uno de los pHs más alcalinos en la saliva. Y entonces el pH que tenemos en nuestra saliva va modificando todos esos alimentos ya en la boca. Por eso se le dice que es una predigestión. A través de ciertas enzimas como la tialina, que es la que digiere o predigiere los hidratos de carbono, que son amilasas, mucina. O sea, hay una serie de enzimas en todo nuestro sistema salivar que ya produce una como he dicho, digestión. Esta parte es muy importante entenderla, porque muchas veces buscamos qué comer, qué no comer, hemos leído que hay alimentos muy adecuados, que esto es bueno, que aquello, pero si no lo masticamos no sirve absolutamente de nada, porque esos alimentos no se van a digerir, no vamos a absorber esos nutrientes, van a pasar al intestino y ahí van a fermentar y no va a suceder otra cosa. Entonces vamos a centrarnos un poco en el tema de los líquidos. ¿Por qué es tan importante? Porque al beber el líquido sin masticar, como hacemos prácticamente todos, tragamos mucho aire, porque al no ensalivar es la saliva la que expulsa hacia afuera todo el aire. Entonces, al no ensalivar, tragamos, con ello va todo el aire y esto hace que luego se produzcan gases en el estómago. Además de que al tragar sin ensalivar, estamos interrumpiendo y alterando, como dije antes, todo el proceso digestivo. Y esto es un mal hábito que tenemos todos, yo diría que prácticamente todos, y es que los líquidos, al no ser ensalivados, no han sido lubricados ni licuados y necesitamos a veces
detrás de haber bebido, comer algo porque no hemos bebido correctamente, o a la inversa, cuando no hemos masticado correctamente necesitamos beber, comer para compensar lo que no hemos hecho con la masticación. Si masticamos bien todos los alimentos, no es necesario beber, ya que los volvemos líquidos, como hemos dicho, en nuestra boca. Y todos los alimentos, en teoría, tienen que haber sido cocinados previamente. Y esto significa que más del 70% de cualquier alimento es agua, ya en sí mismo y además a través de la cocción. O sea que el equilibrio entre los sólidos y los líquidos es el que nos garantiza una mejor absorción de los nutrientes que finalmente en nuestro organismo se transformarán en energía, en sangre y en fluidos corporales. O sea, en esas tres áreas son las que se van a transformar los alimentos. Si no podemos transformarlos, quiere decir tenemos déficit de sangre, déficit de energía, con lo cual a veces estamos cansados, nos falta energía, es porque esa reconversión no se hizo bien. Entonces, beber agua, ¿cuándo, cómo y por qué? Bueno, el agua durante la comida es un hábito nefasto para la salud. Bueno, el agua durante la comida es un hábito nefasto para la salud, porque ya he explicado un poco el porqué. Además, voy a añadir alguna cosa más. Aumenta el volumen del contenido del estómago, o sea, si vamos a comer 100 gramos de algo y bebemos, estamos teniendo en nuestro estómago un volumen de 300 gramos, perdón, por decir algo, y esto hace que las sustancias químicas, o sea, todas las sustancias químicas orgánicas que se segregan, que están diseñadas para romper los alimentos y convertirlos en sustancias asimilables, pierden su eficacia al mezclar el líquido con el sólido, pierden completamente la eficacia, ya que el líquido va disminuyendo toda la capacidad digestiva en nuestros órganos de la digestión, porque no es solo el estómago. Tenemos el estómago, el bazo, el páncreas, tenemos el duodeno, que es donde se aprovechan la gran cantidad de nutrientes, y tenemos el hígado y tenemos la vesícula biliar. O sea, todos esos órganos forman parte de la digestión y hay que tener en cuenta qué necesita cada uno y cómo gestionarlo correctamente. Y cómo, sobre todo, lo que vamos a hablar aquí es cómo el líquido interrumpe esos procesos, el líquido, perdón, mezclado con la comida, interrumpe esos procesos y no nos ayuda en nada. Otra de las razones por las que no se debe beber agua es porque enfría la temperatura de todos esos órganos que acabo de decir y además nos baja toda nuestra capacidad digestiva, porque la capacidad digestiva de todos estos órganos pasa por mantener una temperatura, un calor digestivo, se llama fuego digestivo, y con ese calor los órganos trabajan. Pero cuando los enfriamos, aparte de que le añadimos humedad, humedad invisible y a veces flema, la humedad trae consigo flema, aparte de hacer este acto, los órganos ralentizan sus funciones. ¿Por qué? Porque el frío hace que funcionen menos. Todos sabemos que en invierno tenemos que comer la comida mucho más caliente para que nuestros órganos se activen, porque si la comiéramos fría, nuestros órganos no se activan, porque digamos que el frío exterior ya los tiene muy fríos y si comemos frío ya es como que se paralizan, por decirlo de alguna manera. Entonces, importantísimo no beber líquidos y menos que sean fríos, pero además el agua, aunque la bebamos caliente, luego se enfría también y enfría nuestros órganos. Quiero decir que el exceso de líquido provoca humedad y por eso no es adecuado y mucho menos mezclarlo durante las comidas. Otra cosa que preguntáis mucho es, ¿el agua en ayunas es buena, no es buena? El agua, nada es bueno para todo el mundo. Hay personas que tienen una acumulación muy grande de líquido y retención porque han hecho excesos y esas personas no la necesitarían. Pero las personas que están bien, que no tienen esa acumulación de líquidos, que tienen una buena salud y que sus tejidos están en forma porque comen bien, hacen deporte,
pues esas personas podrían beber un poco de agua en ayunas para limpiar todas las impurezas que afloraron en nuestro estómago durante las horas de la noche. Pero este agua nunca debería ser fría, siempre debería ser tibia o caliente. Caliente incluso durante todo el año, independientemente de las estaciones, ya que nuestros órganos siempre, como dije, funcionan con calor y no es nada bueno, o sea, no ayuda en nada en sus funciones, en ningún caso, ni que sea el verano, el hecho de enfriarlos con líquidos fríos, ya que siempre van a disminuir sus funciones y aunque sea el verano nos interesa digerir correctamente, eso no va a cambiar porque sea verano. Entonces dices, no, es que como es verano me bebo el agua fría, no, es que va a hacer el mismo proceso. Entonces, hablaros un poco de la medicina china, cómo trata todo esto, porque sabéis que es mi especialidad, la macrobiótica, la medicina china. Y bueno, decir que en la antigua China, incluso en la actual, pues no se bebe el agua fría. Las personas, bueno, en otros puntos de Oriente también, no solo la China, pero yo os hablo mucho de la China porque he estudiado la medicina china, pero la macrobiótica es de Japón. Entonces, estos dos países utilizan el agua caliente. Incluso se llevan el agua caliente en un termo para beberla en el trabajo donde sea necesario. Entonces, importante que el agua que utilicéis por la mañana para limpiar el estómago, en teoría digo porque muchas personas no la necesitan. Entonces, ese agua es importante que estuviera o bien caliente o bien hervida, porque el hervido purifica mucho el agua, le saca muchos tóxicos o sustancias que lleva. Entonces, en los restaurantes de la China, pues el agua te la sirven caliente y si la quieres fría la tienes que pedir y muchas veces ni siquiera la tienen porque ellos no la consumen. Entonces, esto es muy importante entender que es unas malas costumbres que tenemos que nos parecen normales y que no lo son en realidad para nuestro organismo. No de cara a la sociedad, sino vamos a mirar siempre, yo siempre voy a mirar única y exclusivamente de cara al organismo. ¿Qué áreas de nuestro organismo pueden mejorar cuando el agua se bebe caliente? Pues vamos a nombrar unas cuantas. La primera, número uno y la más evidente, es que la digestión mejora muchísimo. Y no estoy hablando de beber el agua caliente durante la comida, sino fuera, tanto si es en la mañana como si es en otro momento del día. La digestión, cuando el agua ya no se bebe fría y se bebe siempre caliente, mejora muchísimo. Este es el primer punto que vamos a notar. Después, ayuda mucho con el estreñimiento. Las personas que tienen dificultades para evacuar, el agua caliente, ya muchos ya lo sabéis, pues tiene un efecto ligeramente laxante porque moviliza el calor, activa y moviliza, como dije antes, muchos órganos, entre ellos pues el intestino. Tanto empieza por el duodeno y va movilizando. Esto lo confirman muchas personas porque yo a lo largo de todos los años que llevo tratando personas enfermas te dicen, no, yo es que si no me bebiera un vaso de agua caliente en la mañana no podría ir al baño, porque es cierto que si su dieta no es la adecuada, pues este agua caliente les ayuda muchísimo. También ayuda a reducir volumen el agua caliente, porque como hemos dicho, el agua fría aporta humedad. ¿Y qué hace la humedad? La humedad es sinónimo de inflamación, siempre. Entonces, al no aportar tanta humedad, porque está caliente, entonces la inflamación se produce mucha menos inflamación, incluso puede desinflamar porque al haber menos humedad, pues esa inflamación que tenemos puede ir desapareciendo. Esto es muy importante. Y también activa mucho la circulación al ser el agua caliente y alivia algunos dolores. O sea, algunos dolores se producen por la humedad y entonces con el agua caliente algunos de esos dolores desaparecen. No digo todos, digo algunos que estén relacionados con la humedad, que son muchísimos. ¿Qué más hace? Pues también conserva mejor nuestra piel y evitando que envejezca prematuramente, porque claro, si evita el estreñimiento, si promueve los movimientos gástricos, si absorbemos mejor los nutrientes, si nuestros órganos trabajan mejor, nuestra piel lo va a reflejar. Esto se refleja en una semana, o sea, nuestra piel mejora y bueno, pues también añadir que no es tan necesario a veces estar utilizando cosas para la piel cuando en realidad la mejora se produce siempre desde dentro. Y también es importante que reflexionemos sobre toda esta lógica
y que seamos conscientes de que nosotros también en la antigüedad también utilizábamos el agua caliente. De ahí viene la tradición de las infusiones, que se le añadía alguna planta para que ese agua caliente además tuviera una repercusión en alguna zona o en algún área que quisiéramos mejorar, pero nuestra tradición era también tomar infusiones en ayunas. Los antiguos lo hacían hasta que empezó la era de la industrialización. En la era de la industrialización, que tiene pues unos quizás 60 años, hemos cambiado tanto nuestras costumbres que no sabemos, que muchas de las que practicamos no sabemos si nos perjudican o no. Entonces es importante que entendamos la lógica, por ejemplo, la lógica que os estoy explicando del frío y el calor en los órganos. Esto es totalmente lógico y tiene una coherencia que tiene que ver con nuestra salud y con el hábito de comer y beber comida fría o bebidas frías. Vale, otra costumbre que tenemos también, yo diría nefasta para nuestra salud, es beber agua por la noche, porque tenemos sed o porque nos hemos acostumbrado o porque muchas personas piensan, no, bebo porque así mientras duermo me limpio. No, esto no es así, es un error que tenemos. Por la noche nuestros riñones deberían descansar para poderse recuperar de todo el trabajo que tuvieron y al día siguiente poder funcionar correctamente. Pero si bebemos en la noche no van a poder descansar ni un segundo, porque toda la noche estarán gestionando esos líquidos. Y también es importante aclarar aquí que durante la noche nuestro metabolismo funciona el 50% menos que durante el día, por eso se llama metabolismo en la fase pasiva del metabolismo, es la noche, por eso no hay que hacer nada, solo hay que dormir, porque todo está pasivo, también los órganos. Entonces los órganos deben descansar. Si nosotros hemos bebido a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, toda la noche van a estar nuestros riñones gestionando esos líquidos, incluso nos pueden obligar a levantarnos al baño, a orinar para vaciar porque tenemos la vejiga llena. Esto es nefasto para toda la salud de todos nuestros órganos y esto es importantísimo. Y os estoy hablando de cosas sencillísimas que no cuestan dinero, que no cuestan grandes esfuerzos, solo son hábitos de vida saludable que nos pueden mejorar muchísimo la salud. Muchas personas que yo he tratado, solo con estos hábitos ya han resuelto sus infecciones de orina. ¿Por qué? Porque su riñón se ha recuperado, ha mejorado, ha cogido fuerza y ha eliminado la infección que tenían crónica o tal. Y no les he dado nada, simplemente con el hábito de no beber a partir, por decir algo, de las 7 de la tarde. ¿Vale? Entonces, este es uno de los más importantes. Otra cosa que sucede al beber por la noche es que el tener que levantarnos interrumpe nuestra fase del sueño y eso hace que nosotros tampoco, ni nosotros, ni el resto de nuestros órganos, ni nuestro sistema nervioso se recuperen todo lo necesario. El día siguiente estamos más cansados, no estamos tan fuertes, a no ser que seamos muy jóvenes. Claro, si tenemos 18 años no vamos a notarlo porque estamos fuertes, pero si ya no tenemos esas edades y nos tenemos que levantar cada noche, eso va a repercutir muchísimo en nuestra salud general, pero sobre todo en nuestra energía. Al día siguiente vamos a estar mucho más cansados. Vale, vamos a hablar un poco más de los beneficios del agua caliente, ¿vale? Que aparte de eliminar los excesos de humedad en el cuerpo y mejorar toda la circulación, también ayuda a relajar los músculos, porque todo esto contribuye a la circulación sanguínea, entonces nuestros músculos no se van a mantener tan tensos, sino que se van a relajar. Y ayuda también a conservar el calor del cuerpo, lo que decía antes. Sabéis que hay muchas personas que incluso en verano llega la noche y se tienen que poner algo porque sienten mucho el frío. Eso significa que tienen mucho frío acumulado y humedad en su interior. Entonces, al comer solo alimentos calientes y bebidas calientes, esto se va mejorando mucho, que no es únicamente esto, porque también hay alimentos que aunque estén calientes se enfrían, pero solo con esta sencilla norma veréis que va mejorando. También veréis otras personas en pleno invierno. Yo, por ejemplo, observo mucho aquí donde vivo, hay una panadería y el panadero a las 5 de la mañana, yo algunas veces me levanto a esas horas,
pasa en invierno y en verano con manga corta. ¿Por qué? Porque tiene mucho calor acumulado, se pasa toda la noche cociendo el pan en el horno, entonces él se puede permitir andar por la calle con un frío tremendo en manga corta. O sea, este es el caso contrario, de exceso de calor acumulado. Entonces, decir que también el agua fría no nos ayuda en nada a eliminar sustancias que queramos eliminar, que a veces son tóxicas, a veces son grasas, a veces no siempre son tóxicas, pero son desechos. Entonces el agua fría no nos ayuda. El agua caliente nos ayuda muchísimo más y se produce una eliminación mucho más intensa cuando tomamos el agua caliente. De aquí también viene la gran tradición del té chino y toda esa variedad de tés, porque fue algo que fueron incrementando, o sea, primero solo era agua y luego le añadieron el té y ahora pues unas personas toman agua, otras toman té. Yo recomiendo agua, porque el té son plantas medicinales que tienen unos nutrientes, unas sustancias que no sabemos, la mayoría nunca sabemos cuáles son, porque aunque vas a leer lo que te dicen, bueno para esto, bueno para lo otro, pero no te dicen 25% de fenoles y cuáles son, esto no te lo dicen. Entonces, al no saber si los taninos que contiene, los fenoles que contiene, que son sustancias que se pueden volver tóxicas y que podemos estar enfermos, muchos de nosotros, tener desequilibrios, yo no recomiendo los tés, recomiendo el agua caliente porque es neutra y los tés pueden favorecer e incluso tomarlo siempre nunca favorece porque estamos haciendo un exceso. Nos puede favorecer 7 o 15 días y después nos está enfermando porque hay un exceso de taninos, de fenoles, de sustancias que no son adecuadas. Entonces, decir que el té, pues ellos lo toman, en Oriente se toma, el momento idóneo es media hora antes de las comidas y así se toma los que quieren adelgazar específicamente, pero también los que quieren mantener la salud. Tanto unos como otros, tomándolo media hora antes de comer es ideal. O sea, yo la propuesta que os traigo de cuándo se debe beber el agua es esta, justo media hora antes de comer, para que todos esos nutrientes que hay en el agua se puedan asimilar, digerir, porque se digieren ultra rápidos y puedan ser aprovechados, puedan preparar el estómago y puedan, al ser calientes, estimular nuestro estómago para la comida que va a venir después. Otro momento también muy importante que se debe de beber, o sea, que podemos beber o que deberíamos beber, aunque no todo el mundo, es a los 45 minutos justos después de haber comido. Cuando digo justos me refiero que pueden ser a los 50 o a los 38, pero hay solo un margen de 10 minutos, no hay más, que es cuando hemos comido, vamos a imaginar 45 minutos, y entonces es cuando nuestro ácido clorhídrico, que es el que va a hacer la digestión y es el más importante que tiene que intervenir en todo el proceso, podemos ayudarlo al beber un poco. Y las personas que lo necesiten van a sentir en ese momento sed. Esa es la clave. Si no sentís sed, no lo hagáis. Significa que tenéis suficiente ácido clorhídrico, que estáis bien, entonces no hace falta beber, porque incluso si tenéis suficiente y vais a estimularlo más, va a ser perjudicial, porque el ácido clorhídrico puede enfermar tanto por deficiencia como por exceso. Entonces, los que a los 45 minutos sentáis que tenéis sed, beber un poco y ya está. Ya no hay que beber más hasta pasadas las 3 horas de la digestión. Yo no recomiendo otra fórmula para beber. O sea, hay que beber media hora antes si se quiere, beber 45 minutos después si se necesita y beber 3 horas después si tenéis sed o creéis conveniente. Si habéis comido una comida con mucha caldos, sopas y verduras, puede ser que pasen las 3 horas y no tengáis sed. Entonces es perfecto no beber. También decir que cuando hervimos el agua, antes os decía, pues eliminamos muchos tóxicos, pero también os quería añadir que, por ejemplo, el cloro y el plomo muchas veces no se eliminan al hervir, aunque después de hervir con ese calor, si lo mantenéis con la tapadera quitada y lo mantenéis un ratito hasta que esté a temperatura que lo podáis beber,
se evapora, o sea, no se elimina al hervir, pero se puede llegar a evaporar, como por ejemplo el cloro y el plomo, ¿vale? Esto también es importante, o sea que podéis hervir el agua y esperar un poquitín, 10 minutos, 15 minutos, para que se evapore algún tóxico de los que pueden evaporarse. Bueno, y prácticamente os quería decir que el ácido clorhídrico es el ácido que produce la digestión. Es muy tóxico y corrosivo porque introducimos los alimentos y entonces este ácido los destruye, los deshace y baja el pH del estómago hasta 1,3, o sea, los acidifica porque es un ácido y es totalmente corrosivo. También está la enzima pepsina, que es la que descompone las proteínas, porque si las proteínas al comerlas no se pudieran descomponer en aminoácidos, no servirían para nada. Entonces, si tenemos pepsina en nuestro estómago, vamos a poder descomponer las proteínas para poder digerirlas y transformarlas. Y que son, o sea, tanto la pepsina como el ácido clorhídrico son también la barrera en nuestro estómago. Al poder bajar a ese pH tan bajo, es la barrera para todas las infecciones y todos los parásitos que hayan podido pasar al estómago, cosa que si hemos masticado mucho no habrá pasado, pero si no masticamos tanto, también los patógenos pasan hacia adentro. Entonces el ácido clorhídrico tiene la capacidad de eliminar todo esto, pero también es importante deciros que muchas personas en la sociedad actual les falta ácido clorhídrico. Yo diría que la mayoría. Entonces, esto es importante. Por eso os estoy hablando en estos temas, porque no solo es beber, es entender que hay todos unos procesos que si bebemos media hora antes vamos a facilitar la digestión y si no bebemos nada durante la comida vamos a tener más ácido clorhídrico. Vamos a digerir mejor, vamos a destruir los patógenos y todo nuestro organismo va a poder funcionar mejor. Y este ácido también impide que las bacterias crezcan en el intestino. Otros tipos de parásitos. Sabemos que hay tanto la hipocloridia como la hipercloridia, son dos enfermedades diagnosticadas actualmente que las sufren muchísimas personas y no es otra cosa que todo lo que estoy explicando aquí. Es la falta de ácido clorhídrico porque no hemos podido y no hemos sabido estimularlo, o el exceso de ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico aflora en nuestro estómago, o sea, acude, se segrega en nuestro estómago a partir de una hormona que es la que estimula la producción de este ácido y que se llama gastrina. Entonces, esta hormona hay personas que la tienen muy alterada y producen más ácido clorhídrico del normal y tienen hipercloridia. Y eso es muy peligroso porque, como hemos dicho, es un ácido corrosivo y tóxico. Cuando hay más de la cuenta, corroe los tejidos de nuestro organismo, de nuestros órganos. O sea, os estoy hablando del ácido clorhídrico porque es muy importante y es la base de la digestión. Entonces, que sepamos que hacer bien esta norma de la cual vamos hablando, que es licúa tus sólidos y mastica tus líquidos, esto significa que todas estas anomalías, todas estas enfermedades se podrían mejorar muchísimo, incluso si están en una fase inicial, resolver, ¿vale? Y muchas personas dirán, ¿y cómo puedo saber si tengo hipocloridia? Pues bueno, porque produce mucha inflamación. Todos los que tenéis inflamación tenéis hipocloridia. Esto es seguro. ¿Qué quiere decir? Falta de ácido clorhídrico. Por eso os interesa gestionar muy bien la comida, la masticación, la bebida, para ver si podéis incrementar la cantidad de ácido clorhídrico. Inflamación, gases, diarrea, acidez generalizada. Quiero decir que estamos hablando de la acidez del estómago, que es normal, porque el estómago tiene que bajar a un pH ácido de 1,5, pero ahora me estoy refiriendo a la acidez de todo el organismo. Sabéis que el cáncer y muchas enfermedades, la gran mayoría se producen por exceso de acidez. Entonces, cuando toda la digestión no se produce bien, no se absorben bien los nutrientes, fermentan en los intestinos y producen una gran acidez en la sangre.
y esta acidez es la que provoca luego tumores, otras enfermedades. Entonces, decir que la acidez generalizada tiene mucho que ver, de todo el organismo, tiene muchísimo que ver con la falta de ácido clorhídrico. También todas las infecciones intestinales y también se considera una parte de la caída del cabello, porque la caída del cabello tiene otras causas, pero también la caída del cabello tiene que ver con la hipoclorhidria, porque es lógico, si no estamos digiriendo, no estamos asimilando los nutrientes, si no tenemos nutrientes, nuestros órganos, tanto si es la piel como el cabello, las uñas, los dientes, no están siendo nutridos y pueden caer en disfunción, y eso es lo que nos puede traer problemas y enfermedades. Algunos de vosotros que estáis más interesados en profundizar en este tema, en estos temas en general, y tener más información para poder acotar más y mejorar vuestra salud, pues que sepáis que tenemos máster nivel 1 y máster nivel 2 sobre los 5 elementos, donde está especialmente hay una de las sesiones dedicadas a los horarios de los órganos, que es lo mismo que aquí en Europa, en Occidente, llamamos el ciclo circadiano, en Oriente le llaman los horarios de los órganos, y podéis encontrar aquí en nuestra página el link que os llevará para conocer estos másters, por si queréis algunos poder profundizar en el tema. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.